pues es tal vez recordar esto que decíamos algunas sesiones pasadas, ¿no? Bueno, no nos vamos tal vez a detener otra vez como la sesión pasada acerca de todo lo que pasó en el origen del universo. Ya creo que ya todos nos quedó claro por ahí que fue hace 13,000 y un poquito más de millones de años, y que esa gran explosión generó unas nubes de polvo. Esas nubes de polvo casi por azar o por las mismas ondas de choque que se generan, pues empiezan a generar turbulencias. Y esas turbulencias generan pues una fuerza de rotación en esa nube de polvo. Entonces empiezan a girar, girar, girar. Y de repente, bueno, pues así como salieron, por decir algo, de la secundaria y eran pues una partícula aislada por ahí navegando, bueno, pues de repente se empezaron a juntar con sus amigos del nivel ahora medio superior y empezaron a hacer bolita, ¿no? Y empezaron a juntarse, perdón, les diría, perdón por el estereotipo, pero tal vez si tú eras del grupo de los que hacían mucho despapalle, pues se juntaron con personas que hacían mucho despapalle. Y había personas que les gustaban tal vez los cómics y se juntaron con personas que les gustaban los cómics. Y de esa forma se van agrupando, eh, pues en esta metáfora que te digo, personas con características iguales, o en esta imagen que alcanzas a ver, pues algunas partículas con unas características similares. Y van generando una serie de bandas o comportamientos similares. Al fin y al cabo, por la ley de la gravitación universal de Newton, pues terminan por colapsarse en planetas o en núcleos que giran alrededor de una gran masa. Ahora, en sí, si estas partículas se fueron agrupando poco a poco hasta consolidarse como un solo bloque, es decir, como un planeta, pues algún día, dentro de algunos miles de años, dentro de algunos 5,000 o 10,000 millones de años, pues estos planetas también se van a colapsar hacia esa gran masa. De alguna forma se van a ir acercando, acercando, acercando hasta que caigan en la masa del Sol. Y muy probablemente pues estaremos cerca del final del sistema solar, pero eso no lo vamos a ver ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni los nietos de tus nietos, sino que va a pasar, te decía, tal vez dentro de unos 7,000 o millones de años. Bueno, y resulta que, pues ya que habíamos platicado de eso en algunas otras sesiones, pues tal vez habría que recordar que hay algunos planetas internos que tienen pues características de mayor calor por su cercanía con el Sol, y hay algunos planetas externos que pues, prácticamente, vamos, los últimos, pues, se comportan como si fueran un asteroide, ¿no? No tienen mucho contacto con el Sol, no tienen mucho calor, sus órbitas son tremendamente grandes, tienen que pasar años y años terrestres para que le den una vuelta al Sol, y que pues prácticamente para nosotros serían inhabitables. Digamos que lo más parecido a nuestras condiciones de vida pues es pues Venus y Marte, ¿no? Alguna ocasión se le ocurrió a los humanos mandar una nave a Venus, y terminó quemándose por la temperatura que hay allá, y en cambio, pues bueno, ahora estamos haciendo experimentos hacia Marte, a pesar de que está tan frío, pero bueno, pues puede ser un poco más transitable, ¿no? Bueno, ahora ya que llegamos a la Tierra, ya que hicimos contacto en esta Tierra, pues resulta que hay diferentes esferas que la componen. Por ahí te apunté los 4 nombres básicos: la hidrosfera, la biosfera, la atmósfera y la geosfera. Y cada una de esas esferas que componen a nuestro planeta, pues resulta que tiene algunas características especiales o que habría que mencionar. Entonces, esas 4 esferas, yo creo que podríamos pues reparar y tal vez hacer alguna alusión a ellas en nuestro espacio gráfico. Mira, te lo cambio. Un comentario lateral, si por ahí nos llega a sacar el internet, pues no, ahí espéreme tantito y me vuelvo a conectar. He tenido un poquito de problemas en estos días con esto del internet. Todavía no acabo de encontrar dónde está el problema, pero les digo, si por ahí me saca,
Deme unos segundos, tal vez un par de minutos y me vuelvo a conectar. Bueno, entonces resulta que nuestro gran planeta azul, se le dice así, planeta azul, pues tal vez por la cantidad de agua que hay a nivel de superficie. Y probablemente tú recordarás de tus clases de la primaria que nos decían que el 71, 72% del... Nos quedamos con esa idea y así allá va mi comentario. En la primaria tal vez nos dicen que el 72% del mundo es agua y eso no es cierto, ¿no? Eh, es el 72%, pero de la superficie. 72% de la superficie. Tal vez cuando íbamos en la primaria, pues lo tendemos a asociar o incluso lo decimos mal. Y, y por ahí lo asociamos con el porcentaje de agua. Y entonces lo tratamos de asociar en la primaria con que la cantidad de agua que tiene la Tierra es la misma a la que tiene un humano. Y a muchos de nosotros se nos queda grabada esa cantidad y hablamos acerca de un 72%, un 71%. Pero pues, yo creo que ya estamos en un nivel adecuado como para hacer esa diferenciación. No es lo mismo contenido total de toda la Tierra que de la superficie. Y sí, bueno, tal vez incluso ahí en mi dibujito feo que acabo de hacer, pues tú observarás que sí, el 71% de la superficie es agua, pero eso no significa que el 71% del planeta sea agua. Al fin y al cabo, es una esfera o una semisfera y adentro, pues no tendría condiciones para existir el agua dentro de las capas internas, que por ahí vamos a platicar ahorita. Entonces, 71% de la superficie es agua. Ahora, de esa cantidad de agua, que sí es impresionante, pues hay algo un poquito curioso y malo para nosotros los humanos. Eh, el 97% del agua que hay en la Tierra, el 97% de toda el agua, el 97% está en los mares o en los océanos. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que tal vez para nuestra desgracia, pues es agua salada. Y nosotros no nos desarrollamos bien tomando agua salada. Y tal vez para nuestra desgracia, solamente el 2% de esa agua es potable. El 2% del agua que hay en el planeta, ¿no? Porque debería de acotarlo en otro lugar. Solamente el 2% está en ríos, lagunas, es agua dulce. Y ustedes me van a decir, pero me falta un 1%. Pues sí, el otro 1% que nos hace falta está gasificado o en nubes. Entonces, pues prácticamente los humanos y muchas otras especies sobre la Tierra tienen que sobrevivir con este 2%. Te darás cuenta pues, que es un poquito difícil de mantener el ritmo de vida que llevamos actualmente con ese 2%. Y eso nos causa grandes estragos y muy probablemente dentro de algunos años, pues se piensa que las grandes guerras del mundo van a ser por agua, porque nos estamos acabando el agua dulce. Ahora, alguien me va a decir, oye, profesor, pero yo he escuchado que hay alguien por ahí que nos dijo que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma y que está dentro de un ciclo del agua. Y al estar dentro de un ciclo del agua, pues lo que consumimos nosotros y que se va al baño, pues algún día tiene que evaporarse y volver a caer como lluvia. Entonces, ¿por qué están diciendo que el agua dulce se está acabando? Ah, pues porque ese ciclo se tarda pues un cierto tiempo y los humanos estamos consumiéndola más rápido del tiempo en el que se regenera el agua dulce. ¿Por qué? Pues porque nosotros tal vez vivimos en las ciudades y el agua que consumimos y con la que nos bañamos, ustedes ahorita se bañaron en la mañana, pues va a terminar en el drenaje y el drenaje la va a llevar al mar y la va a convertir en salada. La velocidad en la que hoy pongamos en tu familia, yo creo que si son tal vez 5 personas en tu familia y cada una ocupó 20 litros de agua para bañarse, bueno, pues significa que estamos mandando 100 litros de agua al drenaje. Nada más en la mañana, ¿eh? No, falta el consumo del día.
pero nada más en la mañana mandamos 100 litros de agua al drenaje. Y esos 100 litros de agua no llueven todos los días, cerca o de nuestra casa, ¿no? Y esa idea, pues evidentemente que nos deja con un desabasto de agua. Bueno, entonces eso se trata de la capa, de la primera capa de la Tierra que por ahí apareció, hidrosfera, o esfera de agua. Ahora, por ahí en la presentación yo les platicaba de otras capas, ¿no? Otra de esas capas se llama atmósfera. Y prácticamente la reconocemos como la capa de gas que hay alrededor de nuestro planeta. Entonces, fíjate que ese planeta, bueno, o nuestro planeta, no todos lo tienen, pero nuestro planeta tiene la capacidad de mantener cerca de él una cantidad de partículas de oxígeno, de dióxido de carbono, de nitrógeno y un montón de gases que nos están rodeando. Ahora, es una maravilla que esos gases nos están rodeando, porque si no los tuviéramos, pues tendríamos grandes problemas para desarrollar nuestra vida. Y ese es el problema, pongamos que ahorita existe pues, en la Luna o en Marte, ¿no? Si quisiéramos ir para allá, que no hay oxígeno. Ahora, el oxígeno, digamos que no se va a presentar de forma constante hasta un cierto límite, sino que va bajando su concentración. Por eso te lo traté de poner en dos colores ahí en nuestro esquema, ¿no? Porque resulta que pegado a la Tierra, y aquí le voy a hacer un pequeño corte, le voy a hacer un pequeño corte, y ese corte lo vamos a ver por acá. Bueno, pegado a la Tierra, la cantidad de oxígeno es bastante alta o bastante buena. Nos elevamos un poco y va bajando, y va bajando, y va bajando, a manera de una gráfica en la que entre más nos alejemos de la superficie terrestre, menos oxígeno vamos a encontrar. Pues aquí está nuestra superficie. Y bueno, pues eso también hace que sea más difícil la vida a medida que nos vamos alejando de la Tierra. Ahora, ¿por qué se da esta concentración de oxígeno así, de esa forma? Pues porque de todas formas el oxígeno también tiene cierta masa molecular y ese oxígeno también es atraído hacia el centro de la Tierra. ¿Qué pasa si nuestra velocidad de rotación fuera distinta? Bueno, pues tendríamos a perder ese oxígeno. Si se hiciera un poco más lenta, pues podría incorporarse al resto del universo. Si se hiciera un poquito más rápida, pues probablemente también no jugaría o no permanecería tan pegada a nuestro planeta. Y entonces el equilibrio que se presenta entre la rotación de la Tierra y su traslación nos permite a nosotros tener esa condición de singularidad, de tener oxígeno. Ahora, ojo, por ahí lo que ahorita yo les he estado mencionando es este elemento que se vuelve importante, que es el oxígeno, y que incluso pues en tiempos de la pandemia, tú lo has escuchado muchas veces, de que es necesario para los humanos. Sin embargo, pues yo creo que vale la pena ahorita acotarles algo. El aire que respiramos nosotros no es oxígeno puro, sino resulta que un compuesto de aire, la gran mayoría del aire que respiramos es nitrógeno y a veces ni siquiera lo tenemos en la mente, ¿no? Del orden de un 78% del aire que respiramos es nitrógeno y apenas un 12% es oxígeno. Y bueno, tú me vas a decir, pero eso no suma 100%. Bueno, hay otros gases, ¿no? Como el dióxido de carbono, como ozono. El ozono es oxígeno, pero unido en tres moléculas. El oxígeno que nos ayuda a nosotros a vivir es el O2 o el dióxido de oxígeno. En cambio, el ozono, el O3, nos hace pues daño. Bueno, daño entre comillas, porque por acá arriba, en una de las capas exteriores de la atmósfera, hay una capa de ozono, es decir, de O3. Y la ventaja que tiene esa capa de ozono es de que nos protege de las radiaciones del sol.
el sol nos manda un montón de radiaciones y ese O3 o ozono impide que nos peguen de forma directa. Tenemos un gran problema con nuestros gases internos. Eh, los gases que utiliza el refrigerador o que se utilizan adentro de las latas de pintura o aerosoles, esas latas terminan por destruir la capa de ozono. Y entonces probablemente tú habrás escuchado que cerca del polo norte y cerca del polo sur hay huecos en esa capa de ozono. Entonces, esos huecos, digamos que permiten la entrada de radiación nociva para nuestra salud. Si nosotros siguiéramos consumiendo una cantidad elevada de aerosoles, pues vamos a terminar por romper esa capa de ozono y muy probablemente pues podría también significar el fin de nuestra humanidad, ¿no? Pero bueno, los esfuerzos que se han hecho a nivel internacional para reducir el consumo de aerosoles nos permiten que ese hoyo de la capa de ozono se ha reducido en los últimos años. Tal vez si tú checas ese tema del ozono, eh, del comportamiento de la capa de ozono en los últimos años, te darás cuenta que por ahí de 1990 es cuando tuvo la mayor perforación esa capa de ozono. Y que de ahí para acá, fíjense la contribución de un científico mexicano como Mario Molina, nos dejó mucha luz acerca de qué es lo que teníamos que hacer. Y eso nos ha permitido que ahora los nuevos aerosoles o que los nuevos refrigeradores ya no utilicen los químicos que dañan a esa capa de ozono. Y bueno, pues ahora esa perforación se ha reducido. Bueno, entonces, miren, ahí estamos hablando de esas dos primeras capas, la atmósfera y la hidrosfera. Ahí hay una nota importante, ¿no? Fíjate que dice que el 90% de la propia capa de la atmósfera está debajo de 16 kilómetros sobre el nivel de la Tierra y que la mayoría está debajo de 5 kilómetros. Y eso concuerda con el dibujito que yo te hacía de este lado, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, pues que debajo de 5 kilómetros tenemos el 50% del aire que podríamos respirar. Debajo de 10 Ah, perdón, me sacó el internet. No sé por qué habrá sido, pero ya regresamos, ¿no? Entonces les vuelvo a compartir mi pantalla. Compartir pantalla. Y bueno, ahí está nuestra pantalla otra vez. Estábamos platicando acerca de la atmósfera y de por qué era importante el oxígeno, ¿no? Bueno, pues resulta que dentro del aire que anda por aquí volando y que también tiene un cierto peso, bueno, pues ese aire que anda volando nosotros lo respiramos a través de nuestra nariz y lo llevamos hacia nuestros pulmones. Y ahí en nuestros pulmones hay un montón de diversificaciones por decirlo de una forma, de venas,
que permiten tomar el oxígeno, meterlo a las venas, por decirlo de una forma, y llevarlo a nuestro torrente sanguíneo. Y entonces el oxígeno llega hasta nuestras manos o hasta nuestra nariz o hasta nuestra frente por medio de las venas y de las arterias. Nuestros pulmones son tan inteligentes o tan buenos que regresan al medio ambiente el nitrógeno que no nos interesa y también el dióxido de carbono que no nos interesa. E incluso después de que utilizamos nosotros el oxígeno dentro de nuestro cuerpo, después de que utilizamos el oxígeno dentro de nuestro cuerpo, pues se lo regresamos a la naturaleza como dióxido de carbono. Y hay plantitas, nuestras plantas, nuestros árboles, nuestros bosques, que son las que se encargan de tomar ese dióxido de carbono y ellos hacen una labor inversa, ¿no? Ellos hacen una fotosíntesis y nos regresan oxígeno. Bueno, entonces eso lo platicamos acerca de la atmósfera. Y llegamos a otra esfera de la Tierra, que es la biosfera. Y también, al igual que la atmósfera, pues digamos que tiene un componente esencial pegado al nivel de la Tierra. Eh, bueno, fíjense, por aquí este nombrecito de biosfera, ¿qué significa bios? Pues vida, ¿no? Entonces, cuando vamos al doctor y nos recetan un antibiótico, pues nos están recetando algo que mata la vida. Mata la vida en pequeñas porciones, a las bacterias. En cambio, si nos mandan un antiviral o un retroviral, pues lo que nos están haciendo es controlar los virus que hay en nuestro cuerpo. Y ustedes sabrán que hay diferentes tipos de agentes patógenos que nos enferman. Virus, bacterias, hongos y parásitos. Si tuviéramos hongos, nos mandan un antimicótico. Pero bueno, el antibiótico mata la vida. Nosotros dentro de nuestro organismo tenemos bacterias buenas y bacterias malas. Yo por ahí les decía, creo que ustedes, que si tomo mi lengua y le saco una gota de saliva a mi lengua, ahí me voy a encontrar un montón de bacterias. Muchas buenas que incluso me ayudan al organismo. Pero también hay bacterias que nos hacen daño, como pongamos la que nos pica los dientes, la caries. Entonces, bueno, por eso hay que lavarse la boca, ¿no? Y sobre todo, porque esas bacterias también se mueren. Y cuando se mueren, empiezan a oler feo. Y entonces, por eso es necesario que nos lavemos la boca. Ahora, la pasta de dientes no mata toda la flora, sino solamente se lleva la dañina. Y te van a quedar bacterias buenas que te ayuden a lo que deberían de ayudar, pero se van a llevar las que estén muertas. Bueno, entonces, dentro de la Tierra, la mayoría de la vida se desarrolla entre los niveles más 1000 y menos 300 a partir de la superficie terrestre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hay águilas y que hay pajaritos que viven hasta una altura de hasta 1000 metros. Probablemente un águila no, pero sí hay bacterias que viven hasta 1000 metros por arriba del nivel de la Tierra. Y también la mayoría de la vida, incluso por debajo de la Tierra, llámese lombrices, llámense bacterias, llámense roedores, pues llegan a estar hasta 300 metros de profundidad. Ahora, alguien diría, bueno, pero en el océano están más profundos. Sí, pero hasta cierto punto. En el océano llegan a tener hasta 4 metros de profundidad, hasta 4 kilómetros de profundidad la vida, pero cada vez es más difícil tener vida abajo del océano porque ya no llega la luz solar. Y si no hay luz solar, no se puede generar la fotosíntesis, es decir, no hay plantitas. Y si no hay plantitas, pues los pececitos no tienen que comer. Entonces, debajo de 4 kilómetros, incluso en el océano, pues ya resulta muy difícil la vida. La gran mayoría de la vida está debajo de 300 metros. Hay poca presencia hasta 4 kilómetros abajo o 16 kilómetros arriba. Y decíamos, no es un pajarito, no es un tordo, no es un canario el que llega a 16 kilómetros de elevación, pero sí son bacterias que andan en la atmósfera, ¿no? Órale. Y ahí tenemos nuestras 3 primeras esferas de la Tierra y nos hace falta la cuarta esfera, la geósfera. La geósfera significa la Tierra sólida. Lo que nosotros decíamos
en la lámina pasada, que es ya un núcleo sólido. Ese núcleo sólido se generó pues, por los impactos de muchas partículas que colisionaron sobre el mismo punto de masa o sobre el mismo punto de atracción gravitacional. Esa tierra sólida, en nuestro caso, kilómetros, decíamos, en la zona del Ecuador es un poco mayor por la misma rotación terrestre. Y en los polos es un poco menor porque digamos que se achata por la rotación terrestre. Y bueno, pues ya que estamos hablando de la Tierra, pues habría que reconocer que hay una capa muy delgadita que se llama el suelo. Sin embargo, es una capa pues bien interesante y que incluso pues va a ser tema de que ustedes en la carrera que escogieron van a llevar como 3 materias que se dediquen a ver mecánica de suelos, cuando vayan por ahí de cuarto semestre. Y por ahí nosotros probablemente veamos algunas montañas y algunos volcanes, y eso es parte tal vez de nuestra asignatura de geología, ¿no? Pero también nos vamos a dar cuenta de que, o yo se los platiqué, nada más de que me deje esta cosa trabajar. Este, yo les platiqué que las partículas que haya por acá arriba, entre más finitas sean, pues terminan por ser arrastradas hacia zonas bajas. Y en zonas bajas suelen generar acumulaciones de estas partículas, un montón de arenas, y después tal vez se generen un montón de gravas y generan estratos. Bueno, pues resulta que esos estratos de material no consolidado, o sea, de gravitas aisladas o de arenas aisladas, pues se llama suelo. En ese suelo es donde desarrollamos gran parte de la vida. Ahí empiezan a crecer pues algunos arbolitos, y sobre todo esos arbolitos nos dan algunos frutos y eso nos lo comemos los humanos, ¿no? Bueno, también puede ser que en eso se lo comen las vacas y luego, pues bueno, tú vas a los tacos a comerte un taco de bistec. Bueno, ahora, esa capa de suelo, te decía que es tan importante que, que en tu carrera después vas a llevar varias materias que se llaman mecánicas de suelos. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, pues porque en algún momento se nos va a querer ocurrir construir encima de ese depósito no consolidado de arenas o no consolidado de arcillas. Y resulta que nosotros construir edificaciones en esos depósitos, pues bueno, se hace importante saber entender a ese suelo, ¿no? Y por eso pues, podemos regresar a nuestra lámina y decir, mira, el suelo, desde el punto de vista geológico, es un barniz apenas se mide sobre la superficie terrestre, que sustenta el crecimiento de plantas y que puede considerarse como una porción de las 4 esferas. ¿Por qué dice Tarbuk que es una porción de las 4 esferas? Porque resulta que tiene partículas sólidas. Tú si tomas un poco de suelo, te darás cuenta que hay granitos sólidos, pero también algunos de esos granitos provienen de plantas y animales que murieron hace algunos años y que están depositados ahí. También tiene materia orgánica. Entonces tiene minerales. Tiene materia orgánica. No, los huecos no están totalmente llenos, quiere decir que también tiene aire y cuando llueve, pues también se llenan de agua y esa agua no se evapora por completo. Entonces también tiene agua. Entonces, si te das cuenta, en esa capita de suelo, que en muchas ocasiones la gente le dice tierra, bueno, en esa capa de suelo se encuentran las 4 esferas terrestres. Y bueno, les decía, por eso es importante, por ahí te va a dar dolor de cabeza en cuarto, en quinto y sexto semestre, esa materia de mecánica de suelos. No tiene por qué darte dolor de cabeza, pero al fin y al cabo sí es necesario que la entiendas, ¿no? Bueno, ahora esta materia de geología, pues es un antecedente. Ya está. Y ahora, si nos regresamos al contexto, pues tal vez geológico, que es un poquito más robusto, pues alcanzaríamos a ver algunas capas internas de la Tierra. Quedamos hace 2 láminas
que todo el universo viene de un polvo de estrellas, ¿no? Todo el universo viene de polvo de estrellas. Pero entonces, ¿por qué hay capas adentro de la Tierra? Bueno, pues lo que pasa es de que, aunque todo sea polvo de estrellas, pues resulta que va a haber partículas más fuertes y más pesadas y otras más ligeras. Entonces, en un origen esta Tierra, pues resulta que recibía impactos por todos lados y generó un gran calor interno. Y ese calor interno empezó a fusionar todas las rocas que iban llegando, ¿no? Entonces, nosotros platicábamos hace alguna sesión que hacia el núcleo podemos encontrar temperaturas actuales de 6.000 grados centígrados. ¿Qué significa eso? Pues que hace 4.000 años las temperaturas llegaron a alcanzar 8.000 grados centígrados. Y eso permitió que la masa que estaba tan caliente se empezara a diferenciar. Al igual que pasa cuando nosotros hervimos algo en la estufa, las partes más ligeras se van hacia arriba y las partes más pesadas se van hacia el centro. Entonces, resulta que en el núcleo vamos a encontrar materiales mucho más pesados que en las capas exteriores. Por decirte un número, y yo creo que es importante por ahí que lo tomemos en cuenta, en el núcleo las densidades de los materiales andan del orden de 14 gramos por centímetro cúbico. De forma intermedia tal vez encontraremos 7 gramos por centímetro cúbico, y en la corteza los materiales tienen densidades en promedio de 2.7 gramos por centímetro cúbico. 14, 7 y 2. Bueno, pues lo que pasa es de que nosotros tenemos contacto con el exterior, que es lo más ligerito. Y probablemente tú me digas, oiga, profesor, pero ¿a poco una montaña es ligera? Pues sí, esa montaña es ligera comparado con lo que hay más abajo. Lo que hay más abajo es más pesado, y por eso esta cadena montañosa, digamos que, entre comillas, flota sobre una astenosfera. La astenosfera es un material que, si bien es cierto que es más pesado, pero es dúctil y que permite que la tectónica de placas se mueva a lo largo de todo el planeta, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacerle un poquito de zoom a esa imagen. Y resulta que ahí nos encontramos con algunas dimensiones que son importantes para que nos hagamos a la idea o concibamos las dimensiones de nuestro planeta, ¿no? Ya quedábamos nosotros de que desde el centro de la masa hasta el exterior, hay más o menos unos 6.400 kilómetros. Bueno, fíjate qué espesor tiene la litosfera. Aquí esto de litosfera, recordarás que litios es roca. Cuando, yo espero que nunca les pase a ustedes, honestamente, les deseo de corazón que nunca les pase, pero cuando alguien llega a desarrollar piedras en los riñones, le dice el doctor que tiene litiasis, que significa litios o rocas o piedras. Entonces, esta litosfera, en términos de geología, significa que es la corteza en donde hay rocas. No pueden haber rocas más adentro porque se fundirían. Bueno, entonces en esta litosfera tenemos espesores de 5 a 200 kilómetros de espesor. Es mucho más grande que la propia corteza. La corteza terrestre, por ahí viene la anotación, de 5 a 70 kilómetros de espesor. ¿Qué significa? Que debajo de la corteza todavía hay un espesor que tiene características rocosas, antes de llegar a la astenosfera, que esta sí ya es más aguada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Mira, creo que en la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Pero eh, debajo de esos 250 kilómetros de espesor, pues ya nos vamos a encontrar con una capa dúctil. Y después con un manto inferior o una mesosfera. Ya ven que nosotros decíamos la sesión pasada que el mesozoico era un periodo de vida intermedia. Meso significa media, ¿no? O, sí, media. Yo también te decía de que un edificio puede tener que tenga mezanín. Entonces, una mesósfera significa que es una esfera intermedia o un manto inferior. Eh, y después, bueno, pues vamos a encontrar los núcleos, ¿no? Ahora, alguien me va a decir, y creo que con justa razón, oye, ¿cómo le hicimos para saber estas profundidades? Si usted nos dijo la sesión anterior que lo único que hemos explorado en la Tierra
apenas son 12 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente ni siquiera hemos traspasado la corteza. Ah, pues ahorita platicamos de eso. Lo hemos hecho a través de entender las ondas sísmicas. Ahorita vemos alguna diapositiva acerca de eso. Bueno, de forma superficial, que es tal vez lo que más nos interesa a nosotros, esta sería la imagen que nosotros podríamos ver si tuviéramos el poder de hacerle un corte a la Tierra. Podríamos ver que la corteza oceánica es un poco más delgada. Tal vez debajo del océano podríamos encontrar espesores del orden de unos 7 kilómetros de corteza oceánica. En cambio, debajo de la plataforma continental podríamos encontrar espesores, pues tal vez de unos 50 o 70 kilómetros de profundidad. ¿Por qué se da ese fenómeno? Pues se da un poco parecido a los icebergs. Lo que alcanzamos a ver al exterior es muy poco, pero para que eso al exterior lo alcancemos a ver, tiene que existir una masa abajo que lo sustente. Es decir, que si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver un iceberg, pues nosotros solamente veríamos lo que sobresale del agua. Pero para que pueda flotar esa parte que sobresale del agua, pues en realidad tiene que existir una masa por abajo de él. E incluso, a pesar de que lo único visible es la parte superior, probablemente debajo de él haya más masa, que es la que lo hace flotar en el agua. Bueno, ese mismo esquema es lo que le pasa a la masa continental. Si nosotros vemos montañas y cadenas montañosas de un continente, eso nos hace pensar que abajo también hay una gran masa y que esa corteza es mucho más robusta que lo que se presenta debajo del océano. Bueno, por aquí incluso viene alguna referencia gráfica de los espesores. Si aquí hay 100 kilómetros, bueno, pues por aquí debe de andar el 10 kilómetros y el 20 kilómetros. Y toma relevancia lo que yo te decía, ¿no? La corteza oceánica mide 7 kilómetros por ahí, ¿no? En cambio, el promedio de la corteza continental pues anda de 3 hasta 70 kilómetros. Bueno. Bueno, yo creo que ahí valdría la pena hacerte un pequeño esquemita. Te lo dibujo un poquito a mano. Entonces decimos, la corteza continental es más gruesa. El mar o el océano va a generar que nosotros alcancemos a ver solo una parte del continente. Y ese océano, en promedio, podríamos mencionar que llega a tener del orden de 3.8 kilómetros de profundidad. Ahora, no todos los sitios, ¿no? Evidentemente que hay sitios más profundos, hay sitios más superficiales, pero en promedio. Y la corteza oceánica tendrá unos 7 kilómetros de profundidad. Tal vez me vas a decir, no sabe dibujar escala. Bueno, ok. La corteza continental puede ser que tenga de 5 hasta unos 70 kilómetros de espesor. Y bueno, lo que nosotros alcanzamos a ver es de que llegamos a tener elevaciones de corteza, tal vez hacia los Himalayas, de tal vez hasta un más 8 kilómetros, ¿no? De elevación. Nosotros pongamos en la Ciudad de México, pues andamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pero hay zonas que son más altas, tal vez en nuestro país, ¿no? Tal vez en nuestro país llegamos a lo mucho a 4.000 metros sobre el nivel del mar, pero en los Himalayas pues, sí llegamos a tener hasta cerca de los 8 kilómetros de elevación. Ahora, fíjate, aquí viene algo, pues tal vez un poquito interesante, por lo menos para mí, ¿no? La corteza oceánica tiene densidades distintas a la corteza continental. La corteza oceánica llega a tener densidades del orden de 3 gramos por cada centímetro cúbico. En cambio, la corteza que está debajo del continente llega a tener densidades de 2.7 gramos por cada centímetro cúbico. ¿Por qué? Bueno, pues porque también tienen orígenes distintos. Lo más seguro es de que la corteza oceánica tiene rocas de tipo basáltico, mientras que la corteza continental tiene rocas de tipo granítico. Ahora, eso probablemente en esta etapa del curso pues no le acabemos de entender, pero a lo largo de nuestro curso te va a ser más fácil entender esos dos términos. Ahora, ¿qué significa eso? Pues tal vez que
la gran mayoría de las nuevas rocas se generan debajo del mar, la gran mayoría de las nuevas rocas. Y las rocas viejas están en la superficie. ¿Por qué? Pues porque estas rocas nuevas van empujando hacia, hacia el continente. Y entonces, pues te lo anoto por aquí, tal vez las rocas debajo de la corteza oceánica son nuevas. Bueno, ojo con ese término de nuevas, ¿no? Quiere decir que tiene algo así como unos 1800 años, ¿no? 1800 millones de años. 1800 millones de años. En cambio, las rocas que podemos encontrar en los continentes, pues tal vez andarán unos 4000 millones de años, ¿no? Son mucho más viejas. Bueno, ahora, ¿eso por qué? Pues regresemos a nuestra lámina. Y bueno, por ahí estás viendo el contexto mundial. Ahora, me gustaría que alcanzaras a ver que hay algunas montañas por aquí, y esas montañas, pues digamos que son más viejas que, que estas regiones planas, o que estas otras regiones planas. Ahorita en la siguiente lámina pues vamos a ver alguna referencia acerca de los tiempos. Pero antes de que pasemos a la siguiente lámina, me gustaría que vieras este espacio. Este espacio, por ahí dice dorsal oceánica, dorsal centrooceánica, y también se extiende hacia arriba y también se extiende hacia abajo. Eso de dorsal significa que hay montañas ahí. Y si hay montañas ahí, existen porque en esa zona del mar se está generando nuevas montañas, es decir, que hay volcanes submarinos. Probablemente tú me digas, ¿a poco puede haber un volcán allá abajo? Sí, porque la temperatura de la Tierra, la temperatura que generan esos volcanes es muchísimo mayor que la temperatura del agua. Es decir, no alcanza a apagarla el agua a ese fuego, porque es un fuego que no es como el que nosotros conocemos cuando prendemos la estufa, ¿no? Sino que es un fuego interno que tiene mucha más temperatura y que puede sobrevivir incluso debajo del agua. Ahora, si ahí se genera una dorsal oceánica o unas nuevas rocas, bueno, esas nuevas rocas son las responsables de empujar a este continente hacia la izquierda y de empujar a este continente hacia la derecha. Durante miles de años, por lo menos en los últimos 300 millones de años, esta dorsal oceánica ha sido la responsable de alejar a los continentes y de moverlos a través de sus placas tectónicas. ¿Ok? Ahora, si aquí está el material nuevo, bueno, pues entonces este de acá es un material viejo. Y para eso, nuestra siguiente lámina nos da una referencia acerca de cuánto es joven y cuánto es viejo, ¿no? Y entonces tú verás por aquí en color cafecito que la gran cadena montañosa de Norteamérica, que incluye a lo que nos platicaban en la primaria acerca de la Sierra Madre del Sur o la Sierra de Hidalgo o formaciones internas o el eje neovolcánico, bueno, pues en sí es parte de una cadena montañosa que tiene del orden de 100 millones de años de antigüedad. Ahora, esa cadena montañosa, pues está más o menos tiene la misma antigüedad que los Himalayas, ¿no? Y bueno, pues por acá en esta parte del mundo se presenta un fenómeno distinto. Pongamos la India, se está metiendo por debajo de los Himalayas. Y entonces, al meterse por abajo, lo que genera es de que le da mayor elevación a los Himalayas. Empieza, por decirlo de una forma simple, a arrugar la corteza y a levantarla poco a poco. Y también te darás cuenta de que hay plataformas que son más recientes, ¿no? Que es la parte central de Estados Unidos o la parte norte de África y de Arabia Saudita. Bueno, ahora, ¿por qué se dan esos movimientos y esa dorsal oceánica que yo te decía que empujaba a los continentes? Bueno, se dan por el fenómeno de convección. Esa convección se da dentro del planeta. Y yo por ahí en la sesión pasada, me parece, yo también te decía que si ponemos a hervir nosotros un poco de agua en un recipiente, un poco de agua, un poco de café, y le ponemos fuego en la parte inferior, bueno, pues adentro de ese recipiente, el agua va a empezar a experimentar algunos ciclos. Va a tratar de, mira, las partículas que están frías a esta altura, pues resulta que si está fría, pues va hacia abajo, porque está pesada, está densa. Ya que está abajo y que siente el calor,
Pues resulta que el agua que está a su alrededor se vuelve un poco más fluida y se vuelve ligera, lo cual la va a aventar hacia arriba. Ya que esté por acá arriba, resulta que va a tener contacto con el aire del exterior y la va a enfriar. Y como la enfría, pues entonces la va a mandar hacia abajo, y luego hacia arriba, y luego hacia abajo, y luego hacia arriba, y luego hacia abajo, y luego hacia arriba, y luego hacia abajo. Y eso se llama corrientes de convección. Bueno, esas corrientes de convección son las responsables del movimiento. Ahora, sería un movimiento muy bonito si nada más existieran ellas, pero resulta que hay otro tipo de movimiento que se llama movimiento browniano. Browniano. Bueno, ahí dejan. Bueno, movimiento browniano porque lo descubrió un científico que se apellida Brown. Y ese movimiento browniano dice que tiene que dentro de los gases o dentro de los líquidos se llegan a presentar trayectorias un poco irregulares porque unas partículas empiezan a chocar contra las otras. Entonces, ese movimiento irregular hace que las corrientes de convección no sean tan bonitas. Y si nos le quedamos viendo a un agua hirviendo y a propósito le echamos acerrín, pues nos vamos a dar cuenta de que esas partículas de acerrín no siguen trayectorias puramente circulares, sino que las partículas de acerrín siguen trayectorias un poco circulares, bajan y suben, pero no de forma completamente circular. Bueno, lo mismo le pasa a la astenosfera y al manto. El calor que generan llega a ser tan importante que genera estas corrientes de convección. De forma muy simple, aquí el autor Tarbuk nos presenta estas líneas, que es muy parecido a lo que yo te platicaba, y que generan el movimiento de la corteza terrestre, y que empuja a un continente hacia un costado y a otro continente hacia el otro. Ahora, por aquí, evidentemente, que va a haber una parte de corteza que ya existía y decía, oye, me están empujando, ¿qué hago? Ah, pues se mete y empieza a introducirse debajo de la placa sudamericana, o si hiciéramos este corte un poco más arriba, sería la placa de Cocos metiéndose debajo de la placa americana. ¿Qué le va a pasar a esta corteza que mide tan poquito? Quedamos que medía 20 kilómetros, 50 kilómetros, bueno, y debajo del mar pues mide menos, 7 kilómetros, bueno, esa corteza al irse metiendo a la astenosfera va a ganar temperatura, y a pesar de que está hecha de roca, al irse metiendo en esta temperatura mayor, se va a fundir, y al fundirse se va a reintegrar con el ciclo interno del manto. Y va a empezar a ser parte de este ciclo que va a empezar a girar y que va a salir en otro lugar del planeta. Y ese ciclo, en algún sitio donde sale, es en donde hay montañas, en donde hay volcanes, perdón. Bueno, estos volcanes me generan nuevas rocas, y esas nuevas rocas o esa nueva corteza empuja la corteza preexistente. Y este ciclo, pues quedamos que dura algunos miles de años. Un comentario para que te hagas una idea. La placa de Cocos se mete debajo de la placa americana a una velocidad del orden de 5 centímetros por año. 5 centímetros por año. Eso significaría que tal vez para que se pierda el espacio como el de una mesa, pues nos llevaríamos tal vez unos 30 o 40 años, ¿no? Entonces es una velocidad muy lenta como para que nosotros lo podamos observar, pero, pero existe, ¿no? Y lo sabemos en base a nuestras estaciones de medición. Ahora, probablemente lo que les decía hace rato es, alguien se preguntará, ¿cómo sabemos eso de las capas de la Tierra si no hemos logrado explorarlas? Bueno, eso pasa a través de que entendemos las ondas sísmicas. Entendemos las ondas sísmicas, y para eso, a pesar de que no es en un capítulo cercano, sino es en el capítulo 12, por ahí Tarbuk nos presenta esta imagen y es muy descriptiva. Digamos que va avanzando el tiempo hacia abajo, ¿sale? Si tú le pegas a un medio elástico, le pegas con un martillo, pues resulta que una parte de ese medio se va a comprimir. Y esa parte que se comprimió, yendo hacia abajo, después va a avanzar hacia la derecha dentro de ese mismo medio y va a comprimir las partículas que están a un lado. Y luego las que están a un lado, y luego las que están a un lado, y las que están a un lado. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que esa onda va a viajar.
esa onda de compresión que le generó el martillo va a empezar a viajar a lo largo de ese medio elástico. Y eso le pasaría a nuestra Tierra si fuera hecha de un solo material. Bueno, pues a la hora que se genera un sismo, la velocidad a la que viaja el sismo sería igual en todas direcciones, si fuera hecha de un solo material. Pero eso no es cierto, porque cuando se inventaron los sismógrafos, pues nos dimos cuenta de que la velocidad no era la misma en todas direcciones, como en la lámina anterior. Mira, en la lámina anterior, en todas direcciones se mantenían rectas y tenían la misma velocidad de propagación. Pero con la llegada de los sismógrafos, resulta que un sismógrafo que está tal vez a unos 500 kilómetros de distancia, resultaba que había una pérdida de velocidad por curvatura. Y otro sismógrafo que estaba del otro lado del mundo se daba cuenta que la onda no llegaba a la velocidad que debería de haber llegado en línea recta. Entonces, eso nos habla de que hay perturbaciones internas. Bueno, hace más o menos unos 110 años, Mohorovičić se dio cuenta de esos fenómenos. Imagínate, hace 110 años, pues no existía internet ni nada por el estilo, pero este cuate se dio a la tarea de recopilar información de diferentes puntos sísmicos. Entonces, se dio cuenta que un sismo llegaba con una cierta velocidad a un punto a 100 kilómetros de distancia, con una cierta velocidad a otro a 200 y otra velocidad a 300. Pero que los tiempos no eran, bueno, que había como un efecto de rebote. Y ese efecto de rebote hacía que se escucharan, por decirlo escuchar, dos veces la misma onda. Si yo ahorita estuviera en un salón con eco, con eco, con eco, con eco, con eco, con eco, bueno, pues resulta que se repetiría la onda. Y eso fue algo de lo que se dio cuenta este cuate de Mohorovičić. Y se dio cuenta de que parecía como que llegaban dos sismos al mismo sitio. Y peor aún, que en un punto cercano, resulta que la fuente original me dejaba escuchar el primer sismo y después llegaba uno como con eco. Pero en cambio, si se alejaba del sitio donde se generaba el sismo, llegaba primero el eco, primero llegaba la voz difusa y luego la voz intensa. Entonces este cuate se dio cuenta de que eso se da porque abajo, abajo el material es más denso. Y como es más denso en el manto, resulta que puede viajar más rápido la onda sísmica. Y de ahí él estableció en un comité científico ante el resto del mundo, pues de que existe una capa en donde cambian las propiedades de los materiales. Es decir, arriba vamos a tener la corteza y abajo está el manto. El manto tiene una mayor densidad y al tener una mayor densidad, pues viaja más rápido las ondas P o las ondas de propagación sísmica. En base a poner diferentes puntos de análisis sísmico, pues es de que Mohorovičić establece la profundidad de la corteza. Y bueno, esta misma idea se replica con muchos sismógrafos y nos empieza a revelar cuánto mide la corteza en diferentes puntos. Ahora, eso pasó hace más o menos, hace bien poquito, ¿no? Hace 110 años. Y digo hace bien poquito porque tal vez, pues Galileo Galilei, él creía que todo el planeta estaba hecho del mismo material, ¿no? O Descartes, o Sócrates, y ellos, pues tal vez creían que toda la Tierra era del mismo material. Hasta que llegó este cuate y dijo, no, nosotros estamos en una corteza que pesa menos que el resto del planeta. Y por ahí sale la discontinuidad mojo. Esta discontinuidad mojo, pues es porque tiene un nombre difícil, ¿no? Es como, sí, pues los nombres largos terminan siendo abreviados, ¿no? Alguien que se llama Elizabeth, le terminamos diciendo Eli, ¿no? Eh, Alguien que se llama Anastasio, pues le terminamos diciendo Tacho, ¿no? De cariño, ¿no? Entonces, así esta discontinuidad de Mohorovičić, pues la terminamos mencionando como la discontinuidad mojo. Bueno, pero después vino, algunos años después, otro cuate que le siguió la idea, ¿no? Le siguió la línea de investigación
y se dio cuenta de que los sismógrafos alrededor del mundo no reportaban el mismo sismo, sino que había una zona dentro del mundo donde los sismógrafos no lo sentían. Y porque, bueno, evidentemente que ahorita nuestros sismógrafos en nuestro país están registrando sismos que están pasando en Japón, pero bueno, no son perceptibles para nosotros, ¿no? Son de magnitudes muy, muy pequeñitas. Pero ¿qué hacen los japoneses? Pues que nos hablan, el Instituto de Investigaciones de Sismos de Japón, le hablan al Instituto de Investigaciones de Sismos de México, y le dice, oye, tuvimos un evento sísmico a las 8 de la mañana. Bueno, ¿me puedes pasar cómo te llegó la onda? Y pues bueno, se mandan el contexto, ¿no? Ahora imagínense hacer esa información hace 107 años, ¿no? Pues era por medio de correos. Entonces, tal vez los registros sísmicos sí llegaban, pero con un cierto atraso y había que hacer una labor titánica para entender los sismos al otro lado del mundo. Bueno, pero Gutenberg, no el Gutenberg que inventó la imprenta, no, este es otro, este se llama Benno Gutenberg. Él se dio cuenta de que había zonas del mundo en donde no llegaban las ondas sísmicas y eso le permitió inferir que existía otra capa interna, además de la que ya había encontrado Mohorovičić, ¿no? La que había encontrado Mohorovičić era la pura corteza, la pura cáscara. Pero Gutenberg se dio cuenta de que hay una zona de sombras. Ahora, eso de la zona de sombras, ¿qué significa? Mira, pongamos, yo aquí tengo mi micrófono, estos de 5 pesos que venden en el metro, y que me permita pues, hablarte, ¿no? Pero si yo pongo en medio del micrófono y mi cara una barrera física, pues resulta que tú ya no me vas a escuchar igual, eh, porque hay algo que impide que llegue la onda de forma directa. Me estás escuchando, pero me estás escuchando de otra forma distinta a la que me escuchas si te hablo de forma directa al micrófono. Bueno, eso le pasa ahí a la discontinuidad de Gutenberg, que hay un medio que impide la llegada de estas ondas. Y eso se llama el núcleo externo. En el núcleo externo no pasan las ondas primarias. Y no pasan porque tiene una consistencia distinta, que es de carácter líquido. Es decir, si nosotros quisiéramos pasar nuestra voz a través de un agua o de un líquido, no llegaría. Y eso mismo le pasa a los sismos, porque el núcleo externo es líquido. Y ahí lo tienes en la diapositiva, ¿no? Déjame darle siguiente. Y después llegó otra ingeniera. Fíjense, ese nombre es muy curioso, ¿no? Es una ingeniera que tal vez en nuestro lenguaje se llamaría ingeniera, pero es una danesa que se llama Inge. Así es su nombre, Inge Lehmann, y es una mujer. Fíjense, ahora que estamos en marzo, en el mes de la mujer, pues habría que hacer ese reconocimiento, ¿no? De repente hablamos de muchos científicos que son eh, hombres, y por aquí, desde 1936, con lo que eso significaba, con lo que significara que una mujer estudiara ingeniería en 1936, bueno, pues esta mujer nos dejó una gran enseñanza, que es una sismóloga que nos dijo, oigan, se están equivocando ustedes, hombres, adentro del núcleo que era líquido y que ya nos lo había dicho Gutenberg, hay otro núcleo. O sea, ella alcanzó a ver que hay un núcleo adentro del núcleo, un núcleo interno, y en ese núcleo interno, las ondas sísmicas se deforman. No sé si alcanzas a ver aquí una deformación de esa línea. Se deforman porque el núcleo interno es sólido. Y esa experiencia nos la dejó la ingeniera Lehmann. Entonces, a través de entender las ondas sísmicas, es como sabemos qué hay adentro de la Tierra. Digamos que esto es muy parecido a un ultrasonido. Probablemente alguien de ustedes ya esté pensando en tener niños o niñas o tener una bendición. Y bueno, pues habrá que ir a hacerse un ultrasonido. Ese ultrasonido lo que hace es de que manda ondas por medio de un aparatito y las registra con otro. Digamos que eso pasa porque las dimensiones del cuerpo humano son pequeñas, pero
esta historia que te estoy platicando acerca de cómo se mueven las ondas dentro de un cuerpo es muy parecida a cómo nos detectan cómo está nuestro riñón con un ultrasonido o cómo está nuestro hígado con un ultrasonido. Mandan ondas, algunas son reflectadas y otras van a rebotar. Y de esa forma, cuando nos hacen un ultrasonido, saben cuánto mide tu riñón. O si tiene adentro del riñón, puede ser que tenga el riñón debe tener una cierta consistencia, pero si adentro hay una parte dura, se va a ver detectado así, con ese tipo de ondas, porque va a viajar a una velocidad diferente la señal que manda el ultrasonido. Podría detectarte una piedrita, podría detectarte un tumor o una bolita de agua. Esas velocidades diferentes que para nosotros son muy comunes detectar en un ultrasonido, bueno, pues hace prácticamente 100 años, Mohorovičić, se me fue el nombre del anterior, la ingeniera Lehmann y Gutenberg, nos permitieron saber los espesores de las capas terrestres. Entonces, por ahí hay este último esquema donde nos dice las ondas P, que son las ondas de compresión de un sismo, tienen diferentes velocidades a medida que pasan las diferentes capas de la Tierra. En la corteza viajan de una forma lenta, las ondas P, pero viajan mucho más rápido en el manto. Por ahí lo alcanzamos a ver. Desgraciadamente vuelven a perder, bueno, no desgraciadamente, sino que es una condición natural, pierden velocidad a la hora que llegan a el núcleo. ¿Por qué? Pues porque es líquido. Entonces se pierde toda esa energía que podría avanzar en el manto inferior. Y en cambio, cuando llegan al núcleo sólido, vuelve a aumentar. Ahora, por ahí, yo creo que es importante que recuerdes la densidad del núcleo anda del orden de unos 14 gramos por cada centímetro cúbico. La densidad de la corteza anda del orden de 2.7, ¿no? 2.7 gramos por centímetro cúbico. La densidad de todo el planeta es en promedio 5 gramos por centímetro cúbico. Pero bueno, pues ahí nos estamos viendo de que nos estamos dando cuenta de que es una serie de capas. Hay capas, unas que son líquidas, otras que son sólidas. Bueno, y ahora sobre estos procesos de convección, ya quedamos que nos generan puntos calientes o dorsales oceánicas. Bueno, pues resulta que la temperatura hacia el núcleo de la Tierra no es constante, no se mueve en una sola línea recta, ¿no? Sino que existe esta imagen que se llama gradiente térmico. ¿Eso qué significa? Bueno, el gradiente térmico lo que nos habla es de cómo aumenta la temperatura a medida que pudiéramos bajar hacia la Tierra. Y resulta que de forma superficial aumenta muy rápido, aumenta a una razón de 3 grados, eso por ahí sería bueno que lo anotaran, 3 grados por cada 100 metros, 3 grados por cada 100 metros de avance. Y después, cuando se acaba la litosfera, baja la velocidad de incremento de temperatura y cambia el gradiente térmico, ¿no? Ahora, pues tal vez este gradiente no lo tenemos tan en mente, no se los diría, porque ya no es importante, ¿no? Lo que nuestras obras llegarían a experimentar de incremento de calor, tal vez en un túnel, pues se va a dar en la corteza y en la litosfera, ¿no? Ya no vamos a construir ningún túnel en el manto, no vamos a construir ningún túnel en el núcleo. Es por ahí importante que sepamos que hay ese diferencial de temperaturas y sobre todo este diferencial, ¿no? Entre el núcleo y el manto, donde está esta doble capa, donde aumenta de forma muy relevante la temperatura. Pero pues en realidad nosotros, les decían, tal vez nuestras obras que hagamos no van a llegar a profundidades tan fuertes. Es importante que sepamos qué temperatura hay abajo, ¿no? Y que aumenta mucho en la corteza. Aumenta prácticamente a 1500 grados centígrados al finalizar la litosfera. Como aumenta a 1500 grados centígrados, en la astenosfera es donde se funden las rocas. Para que se funda una roca necesitamos, dependiendo de los minerales que tenga, necesitamos por lo menos de 600 a 1200 grados centígrados. Entonces, de aquí hacia abajo, ya todo está fundido. Bueno, y esa es la forma en la que
se han generado estos continentes. Y eso nos va a dar pie para que en nuestra siguiente sesión platiquemos acerca del ciclo de las rocas. Ese calor interno nos va a llevar, esas rocas se van a degradar y van a provocar sedimentos, los sedimentos algún día van a ser rocas sedimentarias y eso los va a llevar a fundirse otra vez. Pero bueno, esa historia la platicaremos en nuestra siguiente sesión. Yo creo que por el día de hoy podríamos terminar. Pero no sin antes pues decirles tal vez si tienen alguna duda o algo anda raro dentro de lo que escucharon, pues sería una buena oportunidad para aclararlo. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Profe, vamos bien. Oye, se quedaron dormidos. Sí, 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 sí. Creo que están haciendo lo mismo, ¿no? Pues no se preocupen, nada más traten de darle un repaso a esos temas y checarlo también con su texto. Bueno, si ustedes creen que vamos bien,